Confitería Panadería Casini. Copalim especialistas en mantenimiento. Centros Audio Salud. Y Viajes Salitre patrocinan este programa. Saludos y bienvenidos a la sintonía Cofrade de Procono Televisión, bienvenidos a nuestro Sentir Cofrade. Una semana más con ustedes, ya apurando este mes de octubre, pero todavía nos queda mucho que vivir, nos quedan muchos también encuentros que realizar, como el que se realizaba el pasado sábado. El pasado sábado había un encuentro importante, porque de Benassal, que es una ciudad de Castellón, recordada en estos lares malagueños, porque donde nació el maestro Perfecto Artola, pues se cumple en este año el 25 aniversario del fallecimiento del maestro Artola, y ha habido una unión entre la banda de Font d'en Seguras, que era la banda tradicional del maestro Artola, también con la banda municipal de Málaga, que fue director desde el año 1945 hasta el año 1979. Ha habido un encuentro, las dos bandas estuvieron en la Sala Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga y allí compartieron tonos del maestro Artola. La vinculación del maestro Artola con la Semana Santa de Málaga, la verdad, huelga. Es decir, nuestro poema sinfónico, la adaptación de la marcha fúnebre para el sepulcro, o la adaptación también de la marcha de Gaudeamus Igitur para la cofradía de estudiantes, pero también 40 y tantas marchas más suponen ese matrimonio, ese patrimonio musical que tiene la ciudad de Málaga, que tiene las cofradías de Málaga con el maestro Perfecto Artola. La verdad que fue un encuentro para testimoniar esa vinculación entre el maestro Artola, Málaga, Benassal, su ciudad natal, y queda en el recuerdo en la Sala Manuel de Falla, los sones, y también otras cosas, también otros actos que se celebraron, como una mesa redonda, donde pues músicos que estuvieron con el maestro Artola y que hoy forman parte también de nuestro elenco musical más distinguido, como Manuel del Campo, José María Puyana, Sánchez Pérez, Antonio Sánchez Pérez o Francisco Vallejo, que es el actual director de la banda municipal de Málaga. La verdad es que estuvieron compartiendo una mesa redonda y estuvieron igualmente después en el concierto de la Sala Manuel de Falla. Sea bienvenida también esa conmemoración del 25 aniversario del fallecimiento del maestro Artola. Y todo va evolucionando, pero algo que queríamos que llegara, algo que queríamos igualmente que echábamos en falta. Han sido más de 4 meses sin la presencia de Jesús cautivo. Ya la semana pasada en este programa le enseñábamos pues esos días de exposición que ha tenido en el obispado, en la sala episcopal, donde las colas que permanecían en la puerta pues eran abundantes durante los 3 días. El pasado día 12 se celebraba una misa de acción de gracia por la reposición al culto de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, del Señor de Málaga. Y con un protagonista, una persona que ha sido protagonista en todo ello desde el minuto 1, que la cofradía confió en él para hacer la restauración, llevar a cabo pues la restauración después de un diagnóstico difícil que tuvo que hacer el profesor Miñarro. Juan Manuel Miñarro fue doctor en Bellas Artes y profesor de la Universidad de Sevilla, imaginero, restaurador, escultor. Lo tenemos al teléfono y aquí en la distancia desde Málaga y Sevilla le quedamos dar las buenas noches. Juan Manuel Miñarro, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Sentir Cofrade, Juan Manuel. Pues nada, encantado. Muchas gracias por la invitación. Permíteme que te tutee. Ya Claro. hemos tenido algunos contactos anteriormente y yo creo que la vinculación de Juan Manuel Miñarro con Málaga y en los momentos difíciles, yo recuerdo aquella restauración tan difícil del Cristo del Yacente allí en el Calvario, que desde luego fue una obra y que pudimos asistir también a la conferencia que dio con la difícil restauración que hizo del Cristo. Y ahora ha tocado al Señor de Málaga, ahora ha tocado a Jesús cautivo. ¿Estaba tan mal como para declarar, Juan Manuel Miñarro, para declarar que la situación del cautivo era de alto riesgo? Sí, la verdad que sí. Había una clara evidencia que hacían razonable que en un espacio lo más corto posible de tiempo se sometiera a una intervención definitiva sobre el tema de la estructura, ya que
Además era un tema que ha ido arrastrando de una manera, se podría decir que ha sido un problema histórico que ha tenido la imagen. Lo que pasa es que ya desde la década de los 80, con la elección que se tomó, la decisión que se tomó de ponerle unos soportes metálicos, unas barras metálicas a las piernas, eso había ido derivando cada vez más en más problemas en vez de una solución. Y ya la situación que estábamos viendo por las evidencias que presentaba en superficie nos estaba dando lugar a que razonablemente había que intervenir. Es decir, no es que para intervenir una imagen no hace falta que haya un riesgo inmediato de rotura, porque el riesgo además de la inmediatez de una rotura muchas veces es impredecible. O sea, hay veces que estamos viendo un proceso de deformaciones y que a lo mejor parecen mínimas y en un golpe seco pues de pronto salta, ¿no? Y otras veces que a lo mejor se ven unas grietas muy grandes y a lo mejor por dentro hay una serie de estructuras o hay unos enlaces de madera que hacen que a lo mejor no sea grave o no sea motivo de que se pueda producir un accidente espontáneo. Pero aquí la verdad es que no había que arriesgar mucho más. Y yo el año pasado le aconsejé a la hermandad, bueno, porque a pregunta del hermano mayor si podían salir sin riesgo. Hombre, evidentemente yo le dije que sí, que podían salir, que no apretaran mucho en las tuercas, pero yo te digo la verdad, yo tuve el corazón encogido hasta que pasó el lunes santo, porque verdaderamente la situación, hombre, a lo mejor pasan 3, 4 o 5 años más y no pasa nada, ya te digo. Pero las evidencias estaban ahí, y entonces ante esa evidencia la decisión lógicamente responsable tiene que ser la de actuar, ¿no? No podía ser de otra forma, ¿no? Una imagen del año 39 que fue igualmente una imagen que sufrió también la inclemencia del tiempo, una lluvia, un aguacero, un tormentón que cayó un lunes santo, donde se vieron tanto la imagen como los enseres de la cofradía muy afectados. Ahora estamos viendo imagen en televisión precisamente de la ceremonia de la Eucaristía que se celebraba, dirigida por el delegado de Cofradías y Hermandades, Antonio Coronado, ya una vez que Jesús cautivo está en el altar mayor de la iglesia de San Pablo. Y les decía, esas son las imágenes que estamos viendo, les decía al profesor Juan Manuel Miñarro que ha habido unas restauraciones donde se le incluyeron esas barras que han tenido el problema, porque si no me equivoco, el problema, Juan Manuel, es que ha sido de dentro hacia afuera. Efectivamente, es un problema de cimentación. Es decir, lo más importante de una imagen como Jesús Nazareno, como un Jesús cautivo, alguien, bueno, cualquier figura que se sustente sobre una base, sobre una peana, no solamente la parte externa de la peana o lo visible del tablero, es lo que hay debajo del tablero, como en cualquier edificio, los cimientos, y en este caso los cimientos pues los habían cortado a ras, porque bueno, ya había tenido un problema de insectos xilófagos, que fue lo que motivó la decisión de cortar a ras esos tacos, que habrían sido sus pilares originales, que no serían muy grandes, serían pequeñitos, abarcarían solamente lo que es la pieza del talón, pero que indudablemente los tuvo, y afectados por el grillo de la madera, por la carcoma grande que se llama, pues se decidió en aquel momento, Agustín Clavijo decidió cortar aquello y al mismo tiempo hacer otro corte por encima de los pies, al nivel medio de las tibias, unos cortes transversales para poder facilitarle el hacer los enormes taladros previos para la inserción de esas enormes barras. Una de ellas pesaba cerca de 3 kilos, 24 milímetros de diámetro por 84 de longitud. Una cosa tremenda, teniendo en cuenta el grosor que tiene un tobillo humano, porque realmente las proporciones de la imagen son humanas totalmente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha pasado ahí? Porque claro, la presión de esos tornillos a través de la peana de madera del Cristo y a su vez sobre las peanas de orfebrería que lo soportaban después al trono, todas esas presiones durante una serie de años, más los movimientos, que es que no sean tantos, pero la madera en sí convive muy mal con el metal. Toda esa presión ha sido tremenda, la imagen no tiene una posición de piernas que sean verticales al plano de sustentación, sino que una de ellas tiene una inclinación importante, concretamente a la izquierda, y entonces había un ángulo de flexión ahí que provocaba una expansión de la estructura que había roto el empeine del pie, y el pie prácticamente se estaba sostenido solamente por 2 tornillos por debajo, pequeñitos, y por la barra, que en tanto que la barra estaba, parecía que mantenía unidas las estructuras. Claro. En el momento en que eso se quitó, el pie se nos deshizo. Entonces, eso estaba deshecho, estaba realmente soportado solamente por la película superficial de estuco y por las restauraciones que le habían metido un calafateado, le habían metido algunas chislatas de madera, pero que eso eran unas reparaciones superficiales que no hacían absolutamente nada, pero que por ahí por lo que se sostenía. Y entonces, claro, ya este año ellos me decían que durante la salida procesional del lunes pues había un cierto temor porque veían que la imagen vibraba más. Claro, yo les había dicho que no apretaran los tornillos, que no la apretaran. Yo se lo había dicho.
Sí. que no lo apretaran mucho porque prefería que en un momento determinado hubiera una posibilidad de vibración más que de una rigidez. La rigidez habría sido muchísimo más peligrosa que la posibilidad de tener un cimbre, ¿no? Claro, afectaba muchísimo más. Pues, también extraña que en una restauración que hicieron en Madrid, posteriormente a la de Agustín Clavijo, una restauración en Madrid, pues tampoco hicieron un informe diciendo Bueno, el que... informe era justamente todo lo contrario. O sea, el informe que se hizo, bueno, en principio se decía que las barras, bueno, que no eran buenas, o sea, que eso que se había hecho no era una situación ideal, que había que observarla con el tiempo, pero claro, al mismo tiempo, igual que se dice eso en el informe, también se le encarga a la Escuela de Arquitectura, se le encarga un informe sobre el problema de las barras, porque ya entonces tenían radiografía y habían visto muy bien lo que había ahí. Y le encargan un informe sobre las posibilidades de que las barras metálicas pudieran afectar a la madera y pudieran provocar deformaciones, y el informe de la Escuela de Arquitectura es que los índices de deformación de las barras no iban a ser lo suficientemente fuertes o potentes como para poder hacer daño, y que la imagen, como ellos entendían que los pies estaban anclados o que estaban de alguna manera anclados a la peana, cosa que era falsa, Claro. pues que no iba a pasar nada. O sea que todo el diagnóstico que se hizo en aquel momento fue un diagnóstico absolutamente erróneo. Los cálculos que hicieron son metodológicamente correctos, pero no tuvieron en cuenta las condiciones del modelo. Es decir, hay que estudiar siempre las condiciones del modelo. Y el modelo es un modelo donde las piernas tiene no una sola pieza, sino que son varios pegamentos, donde las colas son colas orgánicas, que son colas cristalinas, donde ya ha habido unos cortes y ha habido unas barras dentro. Entonces no se puede decir que esas barras no le iban a causar nunca daño, que es lo que decía al final el informe. Lógicamente la hermandad, si lee esos informes, ante eso se quedan como diciendo tranquilos, no pasa nada, ¿no? Además, Entonces, claro, además una imagen del año 39 con las carencias de aquellos años, porque dentro del informe que presentaba y de la conferencia que daba Juan Manuel Miñano el pasado día 9 en el Teatro Cánova, decía que se ha consolidado y se ha resanado pues todos los ensambles de las piezas de los pies, de los empeines y de todas las zonas que el desamblaje de las piezas afectadas pues dejaba, y se ha eliminado las colas antiguas, limpiando y corrigiendo todos los planos. O sea que se le ha hecho una revisión absoluta, ¿no, profesor? sí, total, porque además en este tipo de cuestión es que realmente yo no sé, yo he intervenido ya en muchas imágenes donde las decisiones de la madera armada, lo de la madera armada es una corriente que corrió en la década de los 80 y a la década de los 90 también se extiende, una corriente entre restauradores fundamentalmente. Uno de los padres que yo digo de la madera armada fue el profesor Peláez del Espino, que precisamente fue el que le cortó también los tacos al Gran Poder de Sevilla, le introdujo unas barras metálicas que después la sacaron los Cruz Solís. Bueno, que eso fue terrible, pero es que la saga de Peláez del Espino, pues Rivero Carrera, Agustín Clavijo y muchos otros más. Nosotros ya hemos sacado muchas barras. La misma imagen de Sentencia de Málaga, pues también le habían introducido unas barras metálicas, por mudo acero que podrán ser, Sí. ¿no? Pero bueno, que eso es lo de menos. El caso es que ese tipo de soluciones que arbitraban estos restauradores que abogaban porque la madera armada era la solución de la imaginería, es decir, la madera con metal, armada con metal, fíjate qué barbaridad, cuando las soluciones de toda cuestión de escultura es una solución constructiva de carpintería que tiene que responder con injertos de madera, y que esa es la única realidad que hay en estas cosas. Así como hay que hacerlo. Lo que pasa es que el gran problema, como yo digo muchas veces, de la metodología o del momento de la restauración actual, es que igual que hay imagineros que no saben nada de restauración, y es malo, pero muchas veces es casi peor que haya restauradores que no sepan nada de escultura, y de técnicas, de procedimientos escultóricos. Eso también es muy grave. Claro, porque cuando decimos ha sufrido una restauración, desde luego que se sufre. Dicho. En este caso, la imagen del cautivo había tenido mala suerte. Ya en la década de los 70 hay intervenciones, en la década de los 80 hay casi dos seguidas, una detrás de otra, con 5 años de diferencia. Sí. Después, en la década de los 90, a los 4 meses que está en Madrid, además que está en el Departamento de Restauración de la Facultad de Bellas Artes, vamos, que está en cualquier tallercito, y además dirigido por Joaquín Cruz Solís. O sea que se esperaba que la imagen después de haber estado 4 meses allí, pues tendría que haber venido con los problemas estructurales resueltos, y no con un informe que justificaba que no habían tenido la valentía suficiente de traer las barras y otras soluciones que ya a la hermandad el año pasado le decían, antes de enero del año en que estamos, ya le decían que había que hacerle al Cristo como una especie de taca-taca. Es decir, que la situación era insostenible, pero que no se podían sacar las barras, que ahí lo que había que hacer era hacer un andamio alrededor,
Como tiene una túnica de mucho vuelo, Uf. pues entonces con un andamio alrededor no se ve y la imagen no se cae. Madre Pero mía. eso es como si una fachada de un románica no la pudiéramos sujetar arquitectónicamente hablando y le ponemos un andamio exterior para que la fachada Claro. no se caiga y se mantenga la arquitectura románica. Pues qué bonita estaría, ¿no? Esa arquitectura románica sostenida por una fachada externa. Oye, Juan Manuel Miñaro, se escuchan algunas voces por ahí por Málaga. Oye, pues yo le encuentro que si las pestañas, que yo le encuentro que tal, aunque ya se han cambiado las pestañas, que yo le encuentro, pero oye, yo no le encuentro una diferencia en absoluta con imagen anterior. Yo, mi retina y mi memoria, la semblanza es idéntica, Pero vamos. bueno, es que esas cosas son las que estamos acostumbrados ya todos. Sí, Evidentemente, sí. si hiciéramos la prueba de quitar una imagen de culto, no tocarla, y ante notario, ¿no? Y la tuviéramos un mes o 2 meses fuera sin tocarla, y la volviéramos a poner al culto, ya habría gente que diría que la ve más gorda, que la ve más canija, que está más alto, que está más moreno, que está más claro. Evidentemente, cuando se interviene se tiene que notar, porque claro, los ojos de Cristo es que estaban enfermos, tenían unos ojos enfermos. ¿Enfermos por qué? ¿Porque estaban mal? No, lo que estaba mal eran las pestañas que una y otra vez se le habían colocado sin limpiarle los pegamentos antiguos y con unos cartones inadecuados y utilizando un pelo inadecuado, y entonces evidentemente, y además le habían aplicado barniz a los ojos, el barniz había torcido, y bueno, todo eso pues estaba mal. Eso se ha limpiado, se ha recuperado el plano original del párpado, se ha reconstruido el color que se había perdido porque los pegamentos, al quitar las pestañas, habían arrastrado parte de la policromía, porque lógicamente si no se remozan bien los pegamentos, al tirar, si han quitado las pestañas al tirón, que yo creo que así lo han hecho en alguna que otra ocasión, para ponerlas nuevas, han ido arrancando policromía. Eso se ha reconstruido. Los ojos del Cristo ahora mismo tienen una vida que no han tenido, bueno, en muchos años, ¿no? Y probablemente todo eso son cosas que se notan. En la policromía se puede notar bien poco porque la limpieza precisamente de color, la limpieza de policromía han sido de eliminar unas cuantas manchas. No se ha hecho ninguna limpieza a fondo porque la imagen no se puede limpiar. La imagen tiene una policromía que no es la suya, que no tiene nada que ver con la de la original, que es de Agustín Clavijo, que tenemos incluso el informe de él y hasta lo que utilizó, los materiales que utilizó y cómo lo patinó con Judaico. Y bueno, y eso es lo que hay. Y entonces había que asumir todo eso porque esa historia es inamovible. Es decir, a esa imagen no se le podía hacer una limpieza Y de hay que ser, policromía claro. para sacar un color que no iba a conocer nadie. Y en ese aspecto hay que ser respetuoso. Bueno, esa es la parte técnica que hablamos con el catedrático. Esa es la parte, digamos, de todo lo que emplea los conocimientos de Juan Manuel Miñarro. Pero, Juan Manuel, cuando entra el cautivo, la imagen del cautivo, una imagen que lleva prendida tantos ruegos, tantas súplicas, tantos favores, tantas miradas, tantos corazones latiendo a su lado, tanto acompañamiento. Cuando llega al taller, lo ponéis en el taller, ¿qué piensan los profesionales? ¿Qué piensa el profesional? ¿Qué piensa el artista cuando ve en su taller una imagen que tiene tanta trascendencia en lo que son las características devocionales de un pueblo? Bueno, pues la verdad es que de alguna manera cargas con el peso de esa responsabilidad y de alguna manera incluso te influye o te, como yo digo, son piezas que vienen como si estuvieran cargadas de oración, cargadas de esperanza, cargadas de la devoción de años, y eso parece que se transmite, porque la imagen, desde luego, aquí, como yo digo, en el taller, nosotros la hemos tratado como una obra de arte, evidentemente, pero al mismo tiempo era inevitable despedirnos por la noche de él rezándole, y era también inevitable entrar por la mañana y rezarle algo, porque es que verdaderamente la imagen es que cautiva, nunca mejor dicho, es que cautiva, ¿no? Y entonces el peso de esa responsabilidad, el saber tú que tienes en tus manos lo que la gente tanto quiere, un objeto tan querido, una obra de arte que es obra de arte, pero que al mismo tiempo es un objeto de culto, de devoción, que para muchos es la verdadera fotografía de Cristo, ¿no? Entonces, para mí también lo ha sido durante todos estos meses, ¿no? Lo ha sido como poco, yo no sé, de alguna manera no sé, yo creo que me ha dado un poquito de iluminación, por decirlo de alguna manera, iluminaba el estudio. Te ayuda un poquito, pero a la vez y sobre todo muchas peticiones y eso. ¿Te pasaba por la cabeza qué le rezabas a nuestro Padre Jesús cautivo cuando lo tenía en sus manos? Bueno, lo único que le decía que me ayudara y que pusiera todo lo que pudiera para que cuando llegara de nuevo a Málaga, pues bueno, porque la gente viera que le devolvíamos la imagen pues con toda la huella de la devoción, con todo lo que el tiempo también ha hecho, porque una obra de arte no es solamente fruto de su momento, del momento histórico en el que se origina. Todos los momentos históricos que van pasando por ella van sumando y le van
de alguna manera dando una pátina, ¿no? Entonces yo eso lo tengo muy claro, porque yo lo tengo muy claro cuando soy escultor y lo tengo muy claro cuando restauro algo de estas características, y lo que tú heredas es lo que él prácticamente también le ha hecho la historia. Es decir, en este caso vale tanto la policromía de Agustín Clavijo como la original, ¿no? Y al mismo tiempo esa otra policromía que le da el culto, las erosiones, del desgaste, de pasar en la mano, todo eso que le da también, yo qué sé, no el humo, porque el humo no es bueno, ¿no? Evidentemente hay una pequeña o ligera capa de carbono que se va pegando en las policromías, claro, como si cualquier objeto que tenemos en casa no le pasamos nunca un algodoncito y lo tenemos años y años sin pasárselo. Si se lo pasamos, veréis que el algodoncito se pone oscuro, ¿no? Bueno, pues en este caso nosotros lo que sabíamos era que por ahí teníamos que pasar como si fuera el del aire, ¿no? Teníamos que pasar muy de paso, quitarle solamente lo que molestaba su tonalidad, los que eran erosiones, lo que eran desgastes, pero sobre todo aquí siempre lo que estaba claro es que había una parte de ciencia y una parte de razón que es fundamental, pero también había una parte importante de corazón y de fe, ¿no? Porque lo que decía Juan Pablo II, la fe y la razón son las dos alas que nos pueden ayudar al conocimiento de la verdad. Y entonces, en este caso, ha habido las dos cosas, la razón y la fe. La fe en que en esa imagen se ve esa fe, la fe que han puesto tantos y tantos malagueños. No en balde el Señor de Málaga, no es por situaciones históricas, ni por situaciones, ni por antigüedad, porque ni siquiera es una imagen de 100 años, ¿no? No se puede considerar un objeto antiguo, pero no en balde es lo que es el Señor de Málaga. Y muchas veces no se sabe por qué, ¿no? ¿Y alguna experiencia que tengas que destacar, Juan Manuel, con los 4 meses del Señor de Málaga en tu taller? Muchas. Con él, una barbaridad, muchísimas. De otras cosas porque prácticamente al poco tiempo de empezar la intervención, precisamente en una de las piernas del Cristo, la izquierda, que era la que estaba peor, que lógicamente cuando nosotros extraímos las barras, pues claro, por el corte que se había hecho a nivel de la tibia, a nivel medio de la tibia, pues claro, la pierna se nos desprendió, ¿no? Entonces, yo la imagen, de hecho, llegó un momento en que las piernas no estaban en su sitio, entonces yo antes de irme siempre le colocaba las piernas y lo sujetaba con una banda de cinta de carrocero en esa zona, porque bueno, me daba mucha pena de verlo acostado en la mesa de operaciones mutilado, ¿no? Entonces yo eso no podía aguantarlo, no sé por qué. Entonces, en otras imágenes lo he aguantado, hemos hecho muchos trabajos de estas características y no me ha pasado nada, ni hemos sentido esa sensación de, no sé, de desvalido, de estar ahí, yo qué sé, y había como que cuidarlo, como que cubrirlo, taparlo siempre, ¿no? Para que, yo qué sé. Y el caso es que a los pocos días de eso, pues tuve una caída en mi casa y el golpe me lo di justo en el mismo sitio, y un golpe que se me complicó, bueno, que al cabo de 20 días se me complicó, se formó una especie de hematoma interno que, bueno, que tuvo necesidad de ser abierto, de regenerar tejido, y estuve un mes entero yendo al hospital a curas diarias. Y en el mismo sitio que el cautivo tenía eso, he tenido yo pues una herida tremenda, que yo tenía que rezonarle a él la suya, y yo le decía a él que me ayudara con la mía. El caso es que cuando prácticamente terminé ya de resanar toda esa zona de la pierna, al mismo tiempo mi pierna iba mejorando, y yo todas las mañanas, antes de salir para el hospital, le pasaba la mano por su pierna. Ay, qué bien. Esto será una casualidad. Bueno, vale, será lo que tú quieras, una casualidad. Mucha gente piensa que lo es, ¿no? Y posiblemente lo es, pero yo sé que he tenido un apoyo en la imagen como la podía encontrar en cualquiera de mi casa, ¿no? Sí, claro. Era un apoyo, es que era mi apoyo durante ese mes. Así lo pensamos muchos malagueños, así lo pensamos muchos devotos, ya no malagueños, sino porque trasciende la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, su serenidad, su transmisión. No pudo hacer ni lo que me decía el médico, que era que estuviera con la pierna en alto, como él estaba también. Y algunas veces ya trabajando en él, porque bueno, decía, tengo que poner la pierna en alto. Ponía la pierna en alto, seguía trabajando como pudiera, pero yo no paré absolutamente nada. La persona que me llevaba, el médico me llevaba, decía, tú no me estás haciendo caso porque tú tienes la cabeza muy dura, pero bueno, tú verás lo que hace. Juan Manuel Miñarro, muchas gracias. Estoy deseando de que un día te vengas con nosotros y que compartamos un día aquí en el estudio y podamos hablar hablar largo de todos los trabajos y sobre todo de esa claridad de ideas que siempre tienes. Ya te digo que yo en Málaga precisamente, pues ya son, no sé, contando el cautivo, quizás sean 16 titulares los que han pasado por mi taller, ¿no? Pero me ha marcado de una manera especial ha sido él. Juan Manuel Miñarro, muchas gracias por cuidar del Señor de Málaga
y por saber que también estás unido en devoción con nosotros y que ya para ti el Señor de Málaga, Jesús cautivo, también te ha tocado con ese signo de devoción. Es muy importante. Yo digo que bueno, se puede tener muchas devociones, pero cuando una imagen, cuando una advocación te dice, ven acá para acá, te pone a tu ladito, ¿sabes? Te dice, ven aquí conmigo, eso es muy fuerte, Juan. Ese es el misterio del arte. Claro. El arte no solamente es gozo estético. Claro. Y una obra de devoción muchas veces dice, bueno, ¿en qué se basa que esto tenga ese pellizco, ese punto de unción sacra? ¿En qué se basa? ¿En que es antiguo? ¿En que es de un gran maestro de que ha pasado la historia ya del arte en las enciclopedias del arte universal? ¿O que tiene una calidad artística de sobremanera porque todos los críticos e historiadores lo avalan y lo alaban y lo ponen por las nubes? Es que no hace falta muchas veces nada de eso, porque tampoco se sabe exactamente en qué reside los elementos, los recursos que tiene que reunir una imagen para producir el efecto que produce en la gente. Claro, así es. Es que eso es absolutamente así, y que lo produce en cualquiera. En personas que tienen más formación, en quien tiene menos formación, en que lo ve desde un punto de vista más profesional. Yo lo veo desde un punto de vista profesional, pero a mí el pellizco me iba por delante muchas veces. ¿Sabes lo que te digo? Sí, te entiendo perfectamente. O sea, que una imagen de pronto te pares ante ella, más que te pare ella, que eso es lo que me pasó el primer día que me acerqué a su capilla, a 1 de enero. Me puse delante. Hubo un momento en el que ya me quedé como en blanco, ¿sabes? O sea, yo ya sabía que tenía que coger algunos instrumentos y hacer ahí una inspección, pero es que de pronto me quedé en blanco. Y yo creo que me lo notaron todos. Juan Manuel Miñarro. En ese momento dije, bueno, el cautivo de Málaga es punto y aparte. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel Miñarro, por estar con nosotros, pues compartir un rato con nosotros, y tendremos tiempo de darnos un abrazo y después de hablar muchísimo más de tu experiencia y sobre todo también de tu sentido devocional, que eso es muy importante, porque como bien has dicho, el artista tiene sus técnicas, pero tiene también su corazón. Gracias, Juan Manuel Miñarro. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Igual. Trabajo hecho bien, trabajo hecho con autenticidad, sobre todo trabajo también efectuado con corazón. Eso es lo que también teníamos que mostrar y lo que hemos querido igualmente con nuestra entrevista con Juan Manuel Miñarro, pues dejarlo muy claro. Nos vamos a ver imágenes porque el grupo parroquial de Nuestra Madre y Señora del Rosario de Churriana celebraba el día pasado, el fin de semana del 7 y del 8, los días anteriores celebraba culto también para Nuestra Señora del Rosario y posteriormente igualmente tanto un Rosario de la Aurora como una procesión. Aquí está la procesión del pasado domingo día 8 y salía a las 6:30 de la tarde desde la Casa Hermandad de San Isidro Labrador, muy cerquita de donde está la iglesia de San Antonio de Churriana. Seguimos hacia afuera. Imágenes de la salida de la Virgen del Rosario desde la Casa Hermandad de San Isidro Labrador. Eran las 6:30 de la tarde del pasado día 8 de octubre, cuando salió la patrona de Churriana, la Virgen del Rosario, para bendecir sus calles. Un día que desde luego celebraban los churrianeros con mucho orgullo. Una procesión, un cortejo, ahora la estamos viendo, esa alfombra
de colores que se situaba delante de la iglesia de San Antonio y de Churriana, y que pasaba con un recorrido que después llevó por calles como calle Camino Nuevo, Teresa Blasco, calle Torremolinos, San Javier, etcétera, con el acompañamiento musical de la Unión Musical Maestro Eloy García. Y como les decía anteriormente, un trío que comenzaba el día 4, después concluyendo con una ofrenda floral de nardos, y es que después vinieron a componer el exorno floral del trono donde se ubicaba la Virgen del Rosario. Seguimos a la izquierda. Seguimos a la izquierda. Seguimos corto a la izquierda. Paso corto a la izquierda. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante-cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. La vida, mejor sin subtítulos. Revise su audición gratuitamente. Centros Auditivos Audiosalud. Cassini dispone de café express, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Cassini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Cassini, el sabor más dulce. Copalim, somos una empresa dedicada al servicio y mantenimiento, comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de nuestros empleados. Copalim, realizamos trabajos de limpieza, jardinería, conservación de piscinas, pinturas, fontanería, electricidad, albañilería, pulimentación, cerrajería, zapatería. La empresa multiservicios que necesitas. Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. La esencia es sabor a Málaga, es fusión, es gastronomía. Especialistas en carnes de gran calidad. La Esencia cuenta con una gran selección de tapas, productos ibéricos, huevos escondidos, tataki y tartar de atún. Para sus desayunos, tapeos, almuerzos y cenas, La Esencia es ese rinconcito agradable y especial. Tenemos un reservado para sus reuniones y eventos. La Esencia es tradición.
Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante-cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Viajes Salitre, agencia malagueña con más de 20 años en el sector turístico, especialistas en cruceros, grandes viajes, senderismo. Organizamos programas especiales y exclusivos con salidas desde Málaga. Contamos con grandes ofertas dirigidas a todos los malagueños. Viajes Salitre, preparamos viajes a grupos de peñas, asociaciones, cofradías. Viajes Salitre, tu agencia en Málaga. Continuamos con ustedes de los estudios de Por qué no Televisión, aquí en Calle Alderete, en Málaga. Nuestro Sentir Cofrade, también en su edición de martes, ya saben, en directo, todos los martes a las 9 de la noche. Y también hacerles llegar lo que compone nuestra agenda para esta semana. El viernes, ya se lo anunciamos la semana pasada, hoy se lo recordamos, habrá una conferencia del escritor Felipe Toral, una conferencia que se encuadra dentro de ese aniversario de Palma Burgos, que aún estamos pendientes de celebrar, pues de presentarles a ustedes todo lo que va a ser la conmemoración de ese 100 aniversario de Palma Burgos, pero de entrada pues vamos a tener un plato fuerte con la conferencia de Felipe Toral, autor del libro Vida y Obra de Palma Burgos, escultor y pintor, una conferencia que titula Francisco Palma Burgos, la verdadera historia de la vida de un genial escultor. Se va a celebrar el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde en la sala capitular de la Casa Hermandad de la Congregación de Mena. También tenemos que anunciarle, porque en esta quincena que nos queda sin mal contadilla de octubre, pues vamos a tener tres conmemoraciones de coronación. Recordada la coronación de la Virgen de la Trinidad, el próximo sábado se va a celebrar y va a haber una función a la Virgen de la Trinidad a partir de las 8 de la tarde en la iglesia de San Pablo, y también la Virgen de la Trinidad va a estar en besamano durante todo el día. También va a estar en besamano la Soledad de San Pablo, la Virgen de San Pablo. Igualmente tendremos, como le decía antes, la coronación de Zamarrilla, y la coronación que será la semana que viene, y la próxima semana de Dolores del Puente. Coronación que son conmemoración de años de coronación, que es lo que decía. También el próximo sábado será el Rosario Vespertino de la Virgen de Consolación, de la Archicofradía de la Sangre, Consolación y Lágrimas. Será a partir de las 8:15 de la tarde desde la iglesia de San Felipe. El domingo también un plato fuerte porque es el Rosario de las Glorias, que organiza la agrupación de Gloria, que va a estar presidido por la Virgen de Fátima. Este año ya tuvimos en Sentir Cofrade entrevista con el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de Fátima aquí en Málaga. Y bueno, y este próximo domingo es el día del Rosario de las Glorias. Será a partir de las 9 menos cuarto, cuando salga la Virgen de Fátima desde la iglesia de los Mártires hasta la Santa Iglesia Catedral. Allí se va a celebrar una misa estacional a partir de las 10 de la mañana, y a las 11 tendrá lugar la procesión de regreso de la Virgen de Fátima hasta la Iglesia de los Mártires. También decirles que también la Virgen de los Desamparados igualmente va a tener un besamano en su sede canónica. Ahora vamos a ver imágenes que se producían el pasado día 12. Les comentaba el Rosario de la Aurora, y en esta ocasión a las 9 de la mañana se abrían las puertas de la iglesia de Santiago otra vez para recuperar ese sitio tradicional donde la Cofradía del Rico hace el Rosario de la Aurora con la Virgen del Amor. Anteriormente, recuerden ustedes, durante algo más de un año ha estado la Cofradía del Rico, sus sagradas imágenes, en la iglesia de San Julián, ya en la iglesia de Santiago, hacia su salida el pasado día 12 de octubre, la incomparable Virgen del Amor.
Ese era el día 12 de octubre cuando estamos viendo a la Virgen del Amor que salía de la iglesia de Santiago, como antes le decía, hermanos portando velas, era lo que formaba el cortejo del Rosario de la Aurora, y aquí vemos cómo ese perfil de la gran joya de la Virgen del Amor, que no solo ella es una joya, sino una corona diseñada por Fernando Prini e igualmente efectuada en los talleres de Borrero, ya se ponía su silueta en la calle Granada. Una Virgen que llevaba la saya del torero Ricardo Ortiz, una saya confeccionada por las mujeres de la cofradía con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Así la portaba la Virgen del Amor de la Cofradía del Rico. El trono de traslado, el trono que sirve también para Rosario de la Aurora, una obra de Rafael Ruiz Liébana y que tradicionalmente sirve para el traslado después el jueves de Pasión de las Sagradas Imágenes desde la iglesia hasta la Casa Hermandad, que este año recuperará igualmente el recorrido por Mundo Nuevo y todo el entorno de la Alcazaba. Vemos el recorrido que hizo el Rosario de la Aurora, un recorrido por calle Granada, Plaza del Siglo, Molina Lario, Santa María, para volver por calle San Agustín, acompañado musicalmente por una capilla musical que entonaba marchas, algunas de las marchas compuestas en el patrimonio de la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico.
ya entrada de la Virgen del Amor en la iglesia de Santiago, un rosario que fue dirigido por el párroco de la iglesia, por don Francisco Aranda, que estuvo durante todo el recorrido acompañando también a los fieles, a los hermanos de la Cofradía del Rico. Quiero agradecerle que a José Gabriel Jiménez Florido, pues el detalle que ha tenido mandándome un álbum con fotografías de todas las cosas que han ocurrido, o de muchas de las cosas que han ocurrido en este año, que me han ocurrido también en este año. Y desde luego muchas gracias y desde luego siempre estaré por tu bondad y sobre todo por tu gentileza. Sabes que estoy en deuda contigo, con José Gabriel Jiménez Florido. Ahí nuestro abrazo más cordial. Sin tiempo para más, casi sin tiempo para más, porque la entrevista con el profesor Juan Manuel Miñarro se nos ha comido el tiempo del programa. Ya saben ustedes qué es lo que tenemos, y que nos queda ahí muy pendiente el Rosario del Palo, que lo tenía programado para hoy, pero que no nos va a dar tiempo, y prefiero desde luego dejarlo para la semana que viene para verlo en su integridad y poder igualmente pues compartir con ustedes estas imágenes de la patrona del Palo. Por lo tanto, lo dejamos ahí hasta la semana que viene, y la semana que viene donde también tendremos la semblanza de lo que ha sido y de lo que ha sido de lo que va a ser este próximo domingo el Rosario de las Glorias, con la Virgen de Fátima, que va a presidir la Virgen de Fátima, que va a ir en el trono de la cofradía de la Virgen de los Dolores de Expiración. Por lo tanto, quedamos pendientes en todo ello para la semana que viene. Y sin más, solo agradecerle de todas las atenciones que tienen con este programa. Sobre todo quiero agradecerle a las cofradías, a las hermandades, cuando nos colamos las cámaras en un culto, en una exposición, en una conferencia, en un rosario, en una procesión, en todo, pues esa amabilidad que tienen siempre con las cámaras de Procono Televisión. Nada más que desearles que tengan una feliz semana. Nosotros volveremos aquí el martes que viene a las 9 de la noche, si Dios quiere. Confitería Panadería Casini. Copalim, especialistas en mantenimiento. Centros Audiosalud y Viajes Salitre han patrocinado este programa.